Jefes de Estado y delegaciones que participan en esta cumbre por la democracia, me uno a ustedes en el deseo universal de una gobernanza respetuosa, transparente, que garantice los derechos y cada vez más humana en nuestros países y nuestra región. Mi nombre es Lester Alemán. El 9 de febrero fui excarcelado y posteriormente desterrado de Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega. Y hoy me presento ante ustedes como un joven nicaragüense que sueña que en su país los derechos humanos sean garantizados y que por pensar diferente no nos asesinen, encarcelen y exilen. A lo largo de su historia, Nicaragua tiene mucho que enseñar de sus errores políticos, de los conflictos entre hermanos y de la corrupción, pero muy poco en cuanto a los momentos democráticos. Soñábamos y soñamos con un país de oportunidades sociales, políticas y económicas donde los jóvenes pudiéramos desarrollarnos sin temor, sin represalias, sin correr o poner en peligro nuestras vidas. En el año 2018, los jóvenes nicaragüenses nos manifestamos con mayor fuerza para exigir democracia, aún sin conocerla, el respeto a nuestros derechos, la libertad y la justicia. La inexistente democracia en Nicaragua y cada vez la mayor radicalización autoritaria del régimen de Ortega ha arruinado a nuestras generaciones. Nos ha tocado pagar los costos más altos de esta crisis. Hoy las familias están divididas por la persecución y el asedio de la dictadura, obligando a miles de nicaragüenses a huir del país. Las cárceles tienen puertas giratorias para todos aquellos que cuestionamos el poder y el cementerio para aquellos que anhelan libertad. A 5 años de la crisis política en Nicaragua, prolongada por la ambición del poder de la familia Ortega y Murillo, los resultados claman con urgencia para que se solucione cuanto antes. 355 familias de personas asesinadas, 37 presos políticos en condiciones inhumanas, un exilio forzoso para miles y más de 6 millones de nicaragüenses que viven en una cárcel en cielos abiertos en lo que queda aún de país. A pesar de esta brutal represión de la dictadura sandinista y los altos riesgos que significa resistirse a ella, los jóvenes nicaragüenses decidimos defender con dignidad a nuestra nación y construir un presente y un futuro en democracia. En el año 2021, la dictadura ejecutó una ola de encarcelamientos a una parte de la oposición, pero no logró que las voces de quienes quedaron dentro y fuera del país siguieran resonando en el mundo, logrando condenas de muchos países ante la brutalidad del régimen y provocando un mayor aislamiento. Este comportamiento de Daniel Ortega reafirma que en nuestro país se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Crímenes de donde solo los responsables son el señor Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo. Hoy siguen en la impunidad, lo que motiva a la dictadura a continuar cometiendo estos delitos. ¿Creerán ustedes que ese gobernar con base a derecho, respetando la Constitución política, con base al respeto al derecho internacional, con base a los mínimos estándares de decencia y humanismo? Por supuesto que no. Toda Nicaragua es una escena del crimen. Sí, crímenes de lesa humanidad. Por tanto, el problema y la inestabilidad que provoca Daniel Ortega y su totalitarismo en nuestro país es también un mal que queja y debe preocupar a la región. Les pido que como Estados miembros en esta cumbre que defiende y prioriza la democracia, la libertad, la justicia y los derechos humanos, sean ustedes también nuestro eco ante estas denuncias. Agoten todas sus medidas para aislar al régimen de Ortega y se nos unan a la denuncia mundial. Mostrarse indolentes, tratándose de una crisis de violación a los derechos humanos, también tiene responsabilidad. Es necesario que ustedes, como líderes mundiales, nos acompañen a los nicaragüenses a restablecer el respeto y la garantía de nuestras libertades y derechos fundamentales, a encontrar justicia para las víctimas y a promover la participación de los jóvenes en el activismo político. No olvidemos que familias enteras todavía esperan justicia. Así también actuar en pro de la liberación de los presos políticos, incluyendo a nuestro obispo, Monseñor Rolando Álvarez, y hacer que Nicaragua no sea un horror vivir. Daniel Ortega ganó el control, pero perdió el poder después de la farsa electoral del año 2021. Se aferra a estrategias efímeras de imponer el miedo, pero en Nicaragua las dictaduras terminan derritiéndose ante un pueblo nicaragüense que tiene vocación de libertad, de democracia y de justicia.
Al igual que la dinastía somocista, la dinastía sandinista de Daniel Ortega y su familia pasarán a la historia, a las páginas más oscuras de nuestra trágica, pero también gloriosa historia. La democracia es posible en Nicaragua. Con nosotros como jóvenes estamos dispuestos a trabajar hasta conseguirla, como piedra fundamental para la construcción de un país mejor, una nueva Nicaragua en libertad y democracia.